¿Cómo te va, mi querido Moejara, profesor David Galeano? Buen día, bienvenido, señor, ¿cómo está? Muy buen día, Francisco, Maite, Jorge, Claudia, Moejara, Neri Peña, para ver enderezaña en el lugar de Maite, Jorge. Muy buen día. ¿Cómo está, Moejara? Qué gusto escucharte. Siempre es un gusto compartir micrófono con usted, señor. Muchísimas gracias. Y escuché recién, antes de entrar a Claudia, recordando que hoy es el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Sí. Y obviamente mañana el Día de los Difuntos, las ánimas, ahora decimos en Paraguay comúnmente, las ánimas, ¿verdad? Sí. Sí. Y aparte de eso, hoy es el Día Mundial de la Ecología. Mira cómo. Sí. El Día Mundial del Veganismo también. El nacimiento del político y premio Nobel de la Paz argentino Carlos Saavedra Lamas, que fue en el año él nació en 1878. Un día como hoy también, un dato interesante, acá tenía marcado, un segundito y les digo, fallecía en este caso, probablemente el más importante promotor del idioma guaraní, desde la década del 40 en adelante, que fue combatiente del Chaco, el doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa, que es un poco el padre de la gramática guaraní que hoy se aplica en las escuelas y en los colegios. Así que un recuerdo a él en el día de y también el fallecimiento de la literata y escritora española paraguaya Josefina Pla. Ella falleció en 1999. Son algunos datos que en este caso podemos compartir con la audiencia. Hoy también el nacimiento del profesor Carlos Carazaguer. Carlos Carazaguer, así mismo, Mirando, destacado futbolista, una familia de futbolistas. sí, una casta de futbolistas. Tremendo. Vivió en Josefina Pla, que vivía sobre la calle Estados Unidos, al costado de San Benigno, con su lente roto y sus gatos. Ahí está, famoso por sus gatos.